Chinchero, distrito de la provincia de Urubamba, departamento de Cusco, a 3.754 metros sobre el nivel del mar y 28 kilómetros del centro histórico, es un poblado donde la tradición y la cultura ancestral se mantienen vivos hasta hoy. Adecuándose a las necesidades de estos tiempos, su gente ha sabido aprovechar sus conocimientos y vivir de la agricultura y la ganadería, como de la textilería, la artesanía y el turismo. En este distrito se encuentra la comunidad campesina de Tauca, que hasta finales de los años 80 tenía una débil organización. Las juntas directivas no contaban con el reconocimiento suficiente para darle seguimiento a los acuerdos comunales como la reforestación, la práctica agroecológica y el AINI. Según la Estrategia Regional de Cambio Climático de Cusco, datos del año 1994, el 85% de los cultivos eran tierras dependientes de la lluvia, lo que incrementa su vulnerabilidad frente al cambio climático. Fue en aquella época que, a través del apoyo de organizaciones y de la decisión de jóvenes líderes de la comunidad, se hicieron capacitaciones en el marco de la agricultura sostenible, proceso que dio inicio a un desarrollo progresivo en lo económico y social, donde tanto hombres como mujeres participan activamente en el trabajo diario para tener una vida digna en la comunidad de Tauca. Gracias a la institución Arariva, ha instalado un vivero comunal aquí en la comunidad Omasbamba, en Jorjor, que se llama Tauca Cancha Pampa. Entonces, en ese sitio han instalado un vivero comunal. De ahí nos ha repartido toda esta clase de planta que estamos viendo actualmente: cetizo, cliuña, pino, sauco, toda esa planta han instalado. De ahí nos ha dado a cada comunidad, compañero. Antes no era así, compañero, esta comunidad, todo era pelado, todo este cerro, compañero. Solo espinitos nomás había. Pero como estamos viendo ahora, toda esa panorama está ya todo florestado con plantas nativas, cetizo, pino, todo está bien, compañero. Cada persona nosotros tenemos en nuestra parcelita. Entonces nosotros cuidamos todas esas plantitas, compañeros. Se lo cortaríamos todo, se lo erosionaríamos toda esa planta. En tiempo de lluvia correría agua, entonces erosionaría nuestro terreno, compañero. Y no daría buena producción con la erosión, compañero. Entonces, ahora, como está plantada al borde de las zancas de filtración, entonces esas plantas están protegiendo para que no corra el agua en tiempos de lluvia, compañero. Entonces, protege estas plantas para que no corra el agua, compañero. Ahí nomás se pierde toda la agua, compañero. Como era cerro pelado, entonces poca producción antes nos levantábamos. La cosecha era poco. Ahora ya también buena cosecha resulta ahora, compañero. De la cabecera de la chacra, todas esas plantas con sus hojas se está cayendo cada año le abona a la tierra y buena producción da, compañeros. Por eso nosotros cuidamos estas plantas, compañeros.
Por el sistema de riego, pues aspersión ya no malversamos, ya no pierde el agua, sino ya organizándonos nosotros por turnos, por cada noche nosotros 16, ya tranquilamente nuestra chacra, regamos nuestros productos sin ningún problema. Un rato lo soltamos el agua, después ya acá en las chacras también ya coordinadamente instalamos nuestras aspersiones, entonces tranquilamente riega. Pero cuando regábamos por sistema por gravedad, era un problema y no había un eficiente para regar nuestras chacras, ingeniero. Entonces ahora ya tiene su riguita, aquí crece haba, alberga, tarubi, papa, olioco, oca, todo crece en este terrenito. Por el cambio climático, la tendencia en la región es de un aumento en las precipitaciones y las temperaturas máximas y mínimas. Este incremento de las precipitaciones se viene dando en la época de lluvias entre diciembre y marzo, mientras que en agosto y septiembre tiene una tendencia a disminuir, lo que está afectando la temporalidad de las actividades agrícolas. Como no había la vegetación, entonces la chacrita limpia, no sé cómo viene la helada, y todo lo agarra la helada, nuestros productos, ¿no? Dentro de ese, ¿cómo se llama?, del terreno que está cubierto con las vegetaciones y casi no afecta la helada ni la granizada. Nosotros hemos acordado en una asamblea, hemos hecho una acta, entonces a esa acta nosotros hemos firmado toda la comunidad, hombres y mujeres, para que no entren los animales, para que no entre caballo, ni vaca, ni oveja, nada para que no entre. En esa forma nosotros hemos florestado nuestra comunidad compañera. Y cuando entran las ovejas era 50 céntimos cada oveja. Si entra el ganado, un ganado era 5 soles, compañero. Para meter ahí a nuestra parcelita hay que pedir una autorización del presidente de Recursos Naturales. Entonces, ¿para cuántos días tu pastito hay? 5 días o 6 días. Eso tiene que cumplir, amarrando, hay que hacer comer su pastito, ahí sus ganados tienen que pastar para que barbiche, pues, para la papa. Entonces, con esa autorización entre los animales. Por acá pasa a Ocho y Cosco los turismos. Entonces nosotros hacemos fajas, chalens, todo. A eso nomás todavía en primer lugar hemos ofrecido para vender. Entonces algunos compraban, algunos no. Entonces después cuando hemos dado cuenta hemos formado asociaciones. En esta comunidad hay dos asociaciones. El otro es Asociación Hormiguita, el otro es Asociación Laura y Marca. Ahora vienen a esta comunidad los pasajeros de otros lugares, los visitantes. Entonces en de esa asociación tenemos de cada uno nuestro campamento, nuestro local. Entonces en ese local los extendemos todo. Entonces en ella vendemos ya artesanías también, lo que hemos hecho, fajas, chalinas, chompes, escos, todo. Ahora estamos trabajando nosotros haciendo textilería, agricultura y comidas típicas y balanceadas. Nosotros estamos atendiendo turistas de diferentes países, están viniendo y entonces hacemos demostración. Acá en esta comunidad tenemos bastantes florestaciones con esas hierbas, tenemos nuestras tintes naturales. Con estas plantas sacamos estos colores, color verde. Con esta plantita se llama chilca, varios colores sacamos.
con orín fermentado, con esa colpa. Ese color claro salen con orín fermentada, piedra al hombre. Con esta plata educamos a nuestros hijos, ayudamos a nuestros esposos, ya no vayan a lejos a trabajar, acá trabajan nuestros esposos chacras. Antes estaba trabajando, buscando platita, nuestros esposos se han ido a lejos todavía a trabajar, entonces ahora ya no, ya tenemos nuestros trabajos, entonces con esto sustentamos nuestro hogar. Nosotros hemos sufrido bastante esta organización, entonces hemos sufrido para que hacemos estas casitas, esas carpas, en faena nomás hemos hecho. Entonces queremos contar nuestras experiencias. Yo quería invitar a todos los países, a todos los departamentos que visitan, y nosotros vamos a recibir, nosotros compartimos nuestras experiencias. Podemos señalar de que ahora pues la gente ha ido apropiándose, se ha ido apropiándose de todo, digamos, estos procesos de los 20 años de acompañamiento, donde ahora sí se podría decir de que son temas de manera sostenida, y lo que se busca es de que estas experiencias se tengan que constituir en experiencias no solamente locales como se ha logrado hasta ahora con su gobierno local, sino con los gobiernos más provinciales, el gobierno regional, y principalmente tendría que ser asumido por el gobierno central. En esa perspectiva consideramos de que este es el trabajo que se tiene que hacer en las comunidades campesinas. Se tiene que ir trabajando lo que es agricultura sostenible, la recuperación de la agrobiodiversidad, ¿no?, que es base para poder garantizar la seguridad alimentaria. Lo que ha sido antes de lo que es y lo que va a seguir.